Hermanos, lo más bello que puede decir una persona cuando llega a su final es misión cumplida. Mañana va a volver Cristo al Padre en la gran jornada de la ascensión. Y hoy, antes de partir, puede resumir su tarea realizada. Ello va a suponer nuestra incorporación como iglesia que somos a la tarea de continuar la obra salvadora del Señor. Lo importante es encauzar las buenas cualidades de cada uno hacia la construcción del reino. De pie para entonar el cántico de entrada. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. Si hoy los hombres tienen vida, si hoy los hombres tienen luz, es por Cristo nuestra Pascua, porque hoy resucitó. Es por Cristo nuestra Pascua, porque hoy resucitó. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, familia de Teleoro, Canal 13, Radio Oro FM 92.5, sean bienvenidos. Hoy con nosotros nos acompaña el diácono Antonio Hernández, juntamente con el Ministerio de Música e Instrumento de Tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís, Trujillo Alto, y hermanos y hermanas de distintas comunidades cristianas aquí de nuestra arquidiócesis de San Juan. Y queremos acercarnos sí, al Señor con humildad, reconociendo que Él asciende a los cielos mañana, pero está hablándonos hoy desde su corazón íntimamente a sus discípulos y a nosotros, para que podamos hablar como Él, ser como Él, tenerlo en nuestros corazones, y todo lo que pidamos en su nombre nos lo puedan conceder. Así que juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten
Oremos. Señor Dios nuestro, renueva nuestros corazones con obras buenas y al tender siempre hacia lo más perfecto, concédenos vivir plenamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La incorporación de Apolo a la tarea de Pablo es un buen ejemplo de la incorporación de los seglares a la tarea de la iglesia. Y de Pablo hay mucho que aprender. Predica, visita, reprende, anima. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galicia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todo, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilos, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, toca con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo.
Lo que se nos proclama en este pasaje del Santo Evangelio es realmente asombroso. Jesús nos traspasa a nosotros el mismo amor de Dios que Él trajo al mundo, para que también nosotros continuemos su misión de hacer el bien y de amar. Antes de la lectura del Evangelio, cantemos el Aleluya. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro, si pedid algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Querida familia, Teleoro Canal 13, bienvenidos. Qué bueno encontrarnos nuevamente con ustedes. Ya estamos al final de esta sexta semana de la Pascua, camino ya hacia Pentecostés, atravesando primero, claro, por la ascensión del Señor. Y como Él lo dijo en su propia palabra, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Dos verbos, salir y dejar. Uno más fuerte que el otro, porque Él viene, salió del Padre y vuelve a Él, pero Él nos deja para dejarnos a nosotros al defensor. Y estamos continuando con este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, libro que nos ha acompañado en toda la cincuentena. Y a esta altura del partido se supone, y espero que haya sido así, que ustedes hayan sido obedientes en haber leído en su totalidad este maravilloso libro. E incluso el Evangelio de San Juan, especialmente los capítulos del 13 al 16.
Bien, Pablo continúa con su viaje hacia Galicia y Frigia, llevando la buena nueva de Jesucristo. Por otro lado, aparece otro gran evangelizador, Apolo, judío proveniente de la ciudad de Alejandría, que predica en Éfeso y pasa luego a Corinto. Se nos presenta como elocuente y muy versado en las Escrituras. Dice Hechos de los Apóstoles. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo viene de la diáspora que se había dispersado en el siglo VI a.C. con la llegada de los caldeos y la invasión de Nabucodonosor, cosas que ya ustedes conocen, ¿ve? Y se abrieron sinagogas en distintos lugares del mundo a través de estas poblaciones judías que fueron construyendo. Y a través de esos caminos que se realizaron, se produjo la gran evangelización en el primer siglo. A través cuando se escaparon, huyeron de Judea, muchos cristianos, especialmente la comunidad helena cristiana. Y entonces aquí vemos a un judío con un nombre griego, Apolo, porque Apolo es una de las deidades del mundo, de las deidades de aquella, de los dioses del Olimpo, ¿ve? Y tiene un nombre griego, y era que la lengua dominante en aquel entonces era el griego no clásico, el koiné, y no era el latín. Igualmente, toda la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento es escrito en griego y no en latín, no exactamente en arameo tampoco. Y es interesante que hasta en Alejandría se había extendido la fama de Juan el Bautista, porque este hombre era seguidor de Juan el Bautista. Y hablaba y predicaba lo que Juan el Bautista hacía. Habría que señalar esta gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo, porque el bautismo de Juan está dirigido a la conversión y al arrepentimiento de los pecados, mientras que el bautismo de Jesucristo está dirigido a la efusión del Espíritu Santo, a hacernos verdaderamente hijos e hijas de Dios. El bautismo de Juan dejaba al pecador con su pecado. Había un reconocimiento del pecado, pero no había sanación, no había liberación. En cambio, el bautismo de Jesucristo perdona los pecados. Esto bien ustedes lo saben. Una persona adulta que haya pecado mucho a lo largo de su vida juvenil y se bautiza, no necesita ¿qué? Confesarse, porque no solamente le perdona su pecado original, sino todos sus pecados que ha tenido en su vida juvenil o vida de adulto. ¿Ve? Porque el bautismo borra todo. Entonces, la comunidad judía que escuchaba las prédicas de Juan el Bautista estaba consciente de que era necesaria una conversión, un arrepentimiento de los pecados. Y hay que tomar en cuenta la historia pasada. Cuando ellos salieron de Egipto, huyendo de los egipcios, y atravesaron el Mar Rojo, ellos no se ensuciaron, no se mojaron los pies. Y quienes quedaron sepultados con las aguas torrenciales del Mar Rojo fueron los soldados, los carros y los caballos de los egipcios. Después de 40 años, al llegar al río Jordán, pasa lo mismo. Se abre el río Jordán, pasan sin mojarse los pies. Y al llegar este tiempo difícil en que ellos se encontraban con el Imperio Romano, el asedio de toda esa gente, aparece la figura de Juan Bautista, vigorosa y fuerte, llamando a la conversión. E invitando a que se bauticen en el agua del río Jordán. Y así que esa inmersión es como una sepultura, reconociendo que habían pecado, reconociendo que el pecado trae muerte, que la infidelidad trae muerte, así como el agua ahogó a los mejores capitanes
del mundo egipcio. Asimismo, el pecado ahoga al ser humano en su miseria. Y ellos reconocían eso. Pero hasta ahí llegaba ese reconocimiento, porque no había absolución de los pecados. Pero llega Cristo con su poder y con su gloria, con su majestad y con su misericordia, que recoge a estas personas que en el bautismo de Juan quedaban sepultados, que reconocían sus pecados, pero se extiende los brazos de la misericordia del Señor a levantarlos, perdonando, absolviendo con su misericordia y con su perdón esos pecados. El bautismo, por lo tanto, que predica Jesús, es un bautismo en el agua y en el Espíritu. Y Juan el Bautista reconocía, vendrá uno mayor que yo y que bautizará en el Espíritu y en la verdad. Y así ocurrió. La iglesia incorpora estos dos símbolos importantes, el agua y el perdón, con la fórmula trinitaria, la inmersión en el agua y el credo. Es así donde esta figura de Apolo, un gran predicador, utiliza los ritos de Juan, pero no eran suficientes. Se dijo que también Apolo predicaba con exactitud la vida de Jesucristo. Se podría entender que él veía a Jesucristo como un modelo, como alguien a seguir como ejemplo. Hasta ahí llegaba él. En cambio, era necesario que él fuera instruido por una pareja de esposos llamado Priscila y Aquila. Se dice también en algunas versiones Áquila. Lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. No se explica, no hay manera de entender qué hablaron. Pero más adelante se dice que cuando ellos llegan a esta zona donde se empieza él también a hablar en Acaya, se dice al final, su presencia con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Es decir, pasó de ver la vida de Jesús como modelo a reconocer que Jesús es el Mesías. Y eso es una gran diferencia. Tenemos que reconocer en nuestras prédicas y en nuestra evangelización que el Señor es nuestro Salvador, el Mesías, el que viene a rescatarnos de los males de este mundo. Hay que presentar la figura de Jesús con seguridad en ese sentido. Porque hoy se está presentando una figura de Jesús muy débil, como un modelo, alguien semejante a Gandhi, a Buda, a Martin Luther King, como un héroe, como un mártir, como ejemplo con valores éticos, morales. Pero Cristo es mucho más que cualquier hombre que ha hecho un bien. Cristo es Dios. No bastan las virtudes humanas para alcanzar a Dios. No basta portarse bien. Eso no sirve de nada. Cualquier persona se puede portar bien. Hasta un ateo, un agnóstico lo hace. Pero cualquier persona no cree en Cristo. Cualquier persona no cree en Cristo como su Salvador, como su Señor, como su Mesías. Y eso es la vida de un cristiano. Cuando aceptamos al Señor como aquel que viene a rescatarme. No simplemente a que yo me porte bien, a que no haga nada malo en la iglesia, no mienta, no cometa ninguna estupidez, etc. Eso es importante, pero eso no es lo que la iglesia pide hoy en día. Y hay una doctrina que se coló en los primeros siglos, que es el pelagianismo, en que dice que no, la gracia de Dios no es suficiente.
Y es ahí donde la teología de Pablo es fuerte, porque Pablo habla de la teología de la gracia. ¿Se dan cuenta? Porque para Pablo la salvación está en la cruz de Cristo, en su martirio y en su salvación. No simplemente en que yo acepte ser bueno, me porte bien, no haga mal a nadie, porque eso es igual que estar en el Antiguo Testamento, porque eran muchos noes. No se trata de eso, se trata de un plan de salvación. Claro, Apolo recibe las instrucciones de Aquila y de su esposo, de Priscila, su esposa, y eso implica la gran humildad que él tiene, miren, un hombre sencillo, qué bueno. Y hoy el Evangelio también nos manda a nosotros a darnos cuenta de la necesidad de que uno también complete la obra evangelizadora con el Espíritu de Dios en uno. Miren lo que dijo Jesús a sus apóstoles. Este es el diálogo de sobremesa que tiene Cristo después de lavarle los pies, después de comer. Está hablándole desde el corazón a sus discípulos. Esos discursos juánicos, que son 3 que aparecen han aparecido durante estas últimas semanas. Dijo Jesús a sus discípulos: yo aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta que ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Esto no significa que yo ahora empiezo a pedir como algo mágico y que todo lo que yo le pida y digo, en el nombre de Cristo yo pido un aumento de salario. En el nombre de Cristo yo pido que se me quite este cáncer. Esto no es una cuestión de magia. Hablar en la persona de Cristo significa tenerlo adentro de Él, hacer su voluntad, pensar como Él, sentir como Él, que yo lo represente, porque Él me representa, porque Él está en mí. O dice el Señor, el domingo pasado, les voy a dar a ustedes el Paráclito. Esto lo hemos escuchado en el 6º domingo de Pascua. Les voy a dar a ustedes el Paráclito. El defensor va a hablar por ustedes. Y así que si yo tengo a Cristo, Él me representa y yo lo represento. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Hay muchas oraciones que nunca serán escuchadas. En la vida de los santos, que es la mayor prueba del poder de Dios, más que la existencia de un maravilloso astro en el cielo, movido por las leyes cósmicas, es la vida de un santo que se doblega a la voluntad de Dios, que hace la voluntad de Dios. Más que un jardín florido de bellas rosas que se abren a la llegada del sol y se ocultan y cierran su belleza cuando desaparece, que ellas rigen sus vidas biológicas conforme a leyes biológicas dentro de ellas. Más extraordinario que todas esas cosas es la vida de un santo que hace la voluntad de Dios porque Dios vive en él. Y esta alegría será completa. En la vida de los santos la alegría está completa. La petición de oración prepara el corazón del creyente a la voluntad de Dios. Dios concede a su Hijo todo lo que ha pensado hacer en el corazón. Porque cuando yo pido, ya yo estoy pidiendo porque Dios vive en mí. Y lo que yo pido en el nombre de Dios, en nombre de Cristo, es el deseo que Dios ha puesto en mí. Porque Dios vive dentro de mí. Ahora bien, hay gente que solamente viven para sus intereses. Viven para ellos, nada más. Viven conforme a ser personas que solamente quieren vivir para que les curen sus enfermedades, para que no pierdan el empleo, para que a sus hijos nunca les pase nada malo, ni a sus nietos. Viven bajo sus intereses. Esos son siervos
mercenarios, sometidos solamente tomando a Dios para su voluntad. Mucha de la gente que seguía a Cristo era esa gente. Cuando Cristo multiplicó los panes y los pescados, eran gente que estaban buscando que le llenaran la barriga, le llenaran, cesaran el hambre. Vean los 10 leprosos, sánanos, sálvanos. Uno solamente vino a agradecer, los otros estaban buscando su sanación en la piel, pero no en el corazón. Y así hay mucha gente interesada solamente por los milagros de Cristo. Y por eso es que muchas de sus peticiones no se cumplen, porque solo están pidiendo por sus intereses, por su negocio. Hay entonces el otro tipo, el siervo, muy relacionado al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Aquel que cumple todo, que lo hace toda la letra, pero bueno, yo hago todo esto porque si me porto bien no me pasa nada malo. Así que yo me cuido por eso. Entonces el tener corazón de siervo tampoco sirve. Porque yo quiero ser bueno, porque me gusta, porque tengo simpatía, porque le caigo bien a la gente. Ya le dije, ese tipo de gente no basta ser bueno. Y hay muchos cristianos y muchos católicos que eso es lo que son. Punto. Tratan de ser buenos para no meterse en lío. Si yo no me meto en lío, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Y eso es peligroso. Porque uno de vez en cuando tiene que también meterse en los negocios de otros. Cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no andan correcto. Son injustas. Son improcedentes. Éticamente son incorrectas. Y hay gente que no quiere meterse en líos. Quieren caerle bien a todo el mundo. Esa gente no sirve para mucho. Entonces, ¿quién es el que sirve? El que tiene corazón de hijo. Que está interesado por los intereses de su padre. Que quiere porque conoce el dolor de su padre. Y nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Que estemos interesados por los intereses de Dios, no por los intereses de uno o de los demás. Seremos realmente en esta Pascua que está terminando, verdaderos hijos de Dios, preocupados e interesados por los intereses de Dios realmente. Sufrir como Él manda a su Hijo a sufrir. Ojalá que nos atrevamos, queridos hermanos. Ahora que dentro de poco se están levantando todas las murallas con el tema del coronavirus, ¿verdad? Pedid y recibiréis si lo piden en mi nombre, dice Cristo. Vamos a pedir en el nombre de Cristo, pero dejando que Él gobierne en nuestros corazones, que Él gobierne en nuestra voluntad, en nuestras mentes, en nuestro bolsillo, en nuestro banco, en nuestro hogar, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia. Tenemos que renovarnos. Ahora viene Pentecostés. Hemos pasado casi más de 50 días encerrados en el hogar y se está liberando poco a poco. ¿Serán las iglesias nuevas? ¿Qué hemos aprendido con todo esto? ¿Qué de nuevo podemos aportar a una iglesia que necesita renovarse en el Espíritu Santo? Vamos a pedirle al Señor con ganas. Aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros porque el Padre nos ama. Porque el Padre nos ama. Ven Espíritu Santo, Creador, a visitar nuestro corazón. Repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Amén. Confiando en la presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado, elevemos al Padre nuestras oraciones. Para que los cristianos experimentemos la alegría plena
que da el saber que Dios siempre nos escucha y vela por cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Para que Jesús, el Mesías, inspire y acompañe a nuestros gobernantes en su esfuerzo por promover la justicia, trabajar por el desarrollo y velar por el bien común, roguemos al Señor. Para que el Padre escuche las oraciones que la Iglesia le dirige, publicándole nuevas vocaciones que prolonguen en nuestra historia la obra redentora del Verbo, roguemos al Señor. Para que el Señor nos haga crecer en la fe que hemos recibido en el bautismo y con el corazón abierto lo transmitamos a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Oremos por la salud de todos los sacerdotes y diáconos, por Melba Sierra, Marita Wilda Reyes, Charlie García Lorenzo, José de Rivera Otero, José Ruiz, Lidia Santiago, Ariel Teófilo, Cristina Herrera, Edmín Figueroa, Ángel Mercado, Dianit Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Miguel Vázquez, Enid Alomar, roguemos al Señor. Roguemos por el descanso eterno de todos los sacerdotes y diáconos, y por Laura Santos, Juan Medina, José Nieves Marrero, Telma Díaz, Félix Castro, Roberto Cara Armi, Manuel Avilés Rodríguez, Rosario Quiles Rosado, Jesús A. Irizarry Negrón, María Cristina Maldonado, Miguel González Virella, Jaime Baiquet Sosa, Ramón Durbergue Matías, Severino Juan y Gaby Soto, Samuel Rivera. Oremos por nuestra hermana, que la querida Sor Yolanda Aguiar, que fue la secretaria en su vida de Padre Yulfo, por Carmen González, Fela Santiago, Juan de Jesús, Eliezer Collazo, Carmen Mejía Soto, Ana Luisa Díaz Miranda, Tomás Rivera Pizarro, Antonia Reyes de Jesús, Miriam Hernández Ramos y Sonia Reyes de Jesús, roguemos al Señor. Padre, por la resurrección de tu Hijo, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Haz que caminemos como hombres nuevos, abandonando la antigua vida de pecado, y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucha, Señor, mi oración, considera mi arrepentimiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que nosotros recibimos, tu generosidad, ya te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que nosotros recibimos, tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Beato Carlos Manuel, el patrono de esta capilla, el arcángel San Rafael, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Pidan en mi nombre y su alegría será completa. Pero para que esa alegría sea completa hay que tener corazón de hijo. Y como corazones de hijo que tenemos, decimos a este Padre común: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: las paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. y con su espíritu. Que la paz del Señor, démonos un saludo fraterno. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra yo le bastará para sanar mi alma. Cuerpo y sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificando al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.